Hay en este momento, en realidad siempre, pero bueno, puntualmente en el gobierno de Milei, en estos gobiernos que son tan brutalmente transformadores, para mí dos tipos de decisiones que toman, que son, por un lado, las decisiones estructurales, ¿sí? Que van a tener consecuencias, tal vez no irreversibles, pero sí muy profundas en la Argentina. Y otro tipo de decisiones que son por ahí más pasajeras, que son más fáciles de revertir la decisión, pero que igualmente pueden tener consecuencias muy, muy estructurales. Y es un gobierno que está avanzando y fuerte en las dos, prácticamente sin resistencia. Me animaría a decir incluso con complicidad de demasiados sectores políticos. Y que tiene en esta semana a dos personajes muy importantes del gobierno, llevando adelante cambios que son muy profundos y que por un lado ponen en riesgo la institucionalidad del país, por el otro lado ponen en riesgo nuestras vidas, y que son Federico Sturzenegger y Juan Bautista Máiquez. Federico Sturzenegger es el ministro de Regulación a favor de que algunas empresas amigas de él ganen más, y Juan Bautista Máiquez es el ministro de Injusticia. Perdonen que haga los juegos de palabras, pero tengo bastante respeto y valoro mucho las palabras como para llamarle como la llaman ellos, que es de regulación y justicia. No hay nada de eso ahí. La verdad que no hay nada de eso. Y eso se da, las cosas que hacen Sturzenegger y Máiquez, que tienen bastante más publicidad, la verdad que no las hacen a escondidas, es otra marca de época, que la otra gran decisión de esta semana, y para mí el tema del día y con el cual voy a iniciar y cerrar el editorial, que es la entrega de nuestro río Paraná. Me habrán escuchado ya muchas veces y muchos editoriales y muchas notas en el Destape hablar de este tema, porque yo ahora voy a hablar de los cambios de Sturzenegger, de la deuda, de lo que se votó ayer en el Congreso, de los jueces, del consumo, de la industria. Hay un montón de variables. Ahora, si la Argentina no controla su río Paraná, que es por donde salen el 80% de sus exportaciones, por ende por donde ingresan el 80% de los dólares que obtenemos para sacar el país adelante, y todo lo demás es muy difícil de discutir. ¿Entienden la magnitud? O sea, no es que lo demás sea menos importante, no es que los jueces, no es que la desregulación, no es que todo sea menos importante. Ahora, si uno tiene que ponderar, y el río Paraná, que es, repito, nuestra vía troncal navegable, mediáticamente se llama la hidrovía, pues la empresa que lo maneja, atraviesa 5 países y sale casi toda nuestra producción exportable, sale por ahí. Y si lo maneja Estados Unidos, es muy difícil después hablar de otros temas. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que son profundamente estructurales. Y ayer, a la noche, el Ministerio de Economía informó, bueno, ya está, lo volvimos a adjudicar, a pesar de que hay un montón de denuncias de irregularidades, a la empresa Yandenul, que es una empresa de origen belga, radicada en la Guardia Fiscal de Luxemburgo, pero absolutamente alineada con la Embajada de Estados Unidos. Pero esto no lo digo yo, les voy a mostrar ahora en el editorial un comunicado de la empresa que dice: yo voy a usar solamente tecnología norteamericana, estoy alineada con el pensamiento occidental. Todo el discurso que le escuchan a Milei lo dice la empresa. Entonces, ahí creo yo que hay un eje muy, muy importante para prestarle atención, que lamentablemente yo tengo 4 pantallas acá, en ninguna está ese tema, y tengo abiertos un montón de portales, y excepto en el Destape, donde se sigue sistemáticamente esto, y hay notones del colega Sebastián Premisi sobre la cuestión, se le da muy poca bola. Qué sé yo, decisiones. Ahora, eso lo voy a dejar como frutilla del postre, como el final de este editorial. Arranco con Sturzenegger, que es muy impresionante. Sturzenegger es la tercera vez que está en un gobierno. Lo conocí en la Alianza cuando fue parte de un mega negociado que fue el mega canje, que básicamente lo que implicó fue que vino un banquero extranjero que se llamaba David Mulford y le propuso a la Argentina hacer un canje de su deuda con una serie de bancos por 50.000 millones de dólares. Sturzenegger era en ese momento parte del equipo económico de Cavallo.
y aceptaron esa reestructuración donde el banquero norteamericano se llevó una comisión muy importante por traer esa maravillosa idea que salió como el culo y que nos dejó esa deuda peor de lo que estaba. Sturzenegger zafó judicialmente de la causa donde se investigaba todo ese negociado. Zafó, ¿viste? Ahora vamos a terminar hablando de los jueces. ¿Y por qué zafó? Y porque había jueces y fiscales que lo hicieron zafar. Tendría que estar en cana. Por eso es tan grave, después voy a volver sobre esto, que ayer no solo Milei y su ministro de Injusticia, Juan Bautista Máquez, metieran 74 jueces, sino que el peronismo acompañara 72 de esos 74 de tipo que se van a quedar, no 5 minutos, no van a ser jueces 5 minutos. Los jueces que asumieron ayer van a ser jueces por lo menos 5 gobiernos más. 5 gobiernos más. Si un juez tiene 50 años, se queda hasta los 75, tiene 25 años de juez. 5 o 6 gobiernos más. Y si son más jóvenes, más gobiernos. Para siempre. Entonces son cosas que quedan ahí. Y vos decís, che, ¿por qué no funciona el Poder Judicial? Y porque meten estos tipos. Y estas tipas, porque hubo mujeres también ayer. Entonces ahí hay un tema clave. Y vuelvo a Sturzenegger porque, le decía, lo conocí cuando hacía el megacanje en la Alianza. Lo conocí después con Mauricio Macri, donde fue parte también de ese desastre económico que incluyó la toma de deuda más grande de la historia del mundo con el FMI. Y ahora lo tenemos de vuelta, quitando controles por todos lados, que no solo es una barbaridad, sino que nos pone en riesgo todos los días. Empiezo por la parte económica, porque ayer Sturzenegger dio una larga entrevista a Infobae y dejó un montón de cosas para analizar y para ver que quiero compartir con ustedes. Arranco por esta donde dice que todo anda fenómeno en la Argentina, mirá. Yo miro los datos y veo que el PBI está en pico, las exportaciones están en pico, el consumo está en pico. Entonces entiendo que hay una diversidad de situaciones en la economía, pero pero escuchá, la producción está en el pico máximo de su historia. Entonces, yo lo entiendo perfecto, Federico, pero vos en esa diversidad, cuando yo les muestro acá a los chicos lo que dice el EMAE, vos ves a estos sectores o 90% de capacidad instalada y después ves 6 o 7 sectores con 40% de capacidad instalada, que son mucho más mano de obra intensiva que los que están 90% de capacidad instalada. Entonces, en eso te pregunto genuinamente si la atención de esos sectores, que son quizá mucho más voluminosos en términos de la cantidad de hogares que tienen con votantes, no te puede poner en un problema en las elecciones. Bueno, fue muy buena la respuesta, no me acuerdo el nombre de la colega que está ahí en Infobae, porque efectivamente le decía, mirá, acá ¿creció el PBI? Sí creció. Es la primera vez en 30 años que el PBI crece y baja el empleo. Es la primera vez en 30 años que el PBI crece y desaparecen empresas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque el dato de que crece el PBI no te dice más que creció el PBI. No te dice cómo creció ese PBI, cómo se distribuyó ese PBI, y si eso está beneficiando a la Argentina o simplemente a un grupito de empresas amigas de Federico Sturzenegger, que son las que le mandaron a Sturzenegger todo lo que tenía que poner en la ley bases, en el RIGI, en todo eso. Sturzenegger no es un genio, es un compilador. Le mandan, copia, pega, no mira. Y después aplica, eso lo explicó ayer muy bien Nicolantos, el método de Elon Musk. ¿Saben cuál es el método de Elon Musk? En vez de pensar las cosas, como tiene tanta plata, Elon Musk ¿qué hace? Hace un cohete. Y en vez de cuidar que ese cohete esté bien hecho, pueda salir a la estratosfera, al cielo, qué sé yo, y no explotar, él lo tira. Si explota, dice, falló esto, hacemos otro. Y explota otra cosa. Bueno, hacemos otro. Claro, van explotando cosas. Sturzenegger es un fan de ese modelo, lo ha escrito, dice el modelo, los beneficios del modelo Elon Musk. Claro, eso podés hacerlo con un cohete, que igual tiene consecuencias. Uno de los cohetes una vez explotó arriba de Florida y se cortaron todos los vuelos. O sea, tiene consecuencias después para nosotros. No van tripulados. No lo puedes hacer con un país. Porque no puedes hacer explotar el país. Me equivoqué. No, tenés que hacer bien las cosas. Sturzenegger hace. En el medio de esto, que Sturzenegger dice que está todo bien, ayer el ministro de Economía Caputo, antes de informar sobre la hidrovía, sacó un tuit donde dice seguimos bajando la deuda, que es el otro gran tema que tenemos.
Bueno, ahí lo que muestra es la deuda intrasector público. La deuda intrasector público evidentemente bajó. Pero ahí estuvo muy, muy atento Ariel Cetón, que es un economista que les recomiendo también que sigan. He leído su libro sobre el dólar, muy interesante, donde le dice, a ver cómo da si hacemos lo mismo, pero con la deuda de Argentina con el FMI. Y lo que pasa ahí es que sube. Peor, estaba en cero, la agarra Caputo con Macri y la lleva a un nivel récord, la agarra Alberto y la renegocia y queda ahí más o menos estable, y la agarra Milei y la vuelve a subir 20.000 millones de dólares más. Esto, vieron que siempre decimos, no, eso de comparar un país con una casa no existe, pero para que se entienda, es como que vos le debés a tu mamá, y en vez de deberle a tu mamá, que sería intrasector público, pasás a deberle al narco de la esquina. Y a tu mamá le debías pesos y pasaste a deberle dólares al narco de la esquina. Not a good idea. No lo hagan en sus casas. Caputo no lo hace en su casa. Lo hace con nosotros. Lo hace con nosotros. ¿Y para qué pide dólares? Pide dólares por una razón muy sencilla. Porque necesita dólares para que se fuguen. Cuando los amigos de Caputo, los amigos de Sturzenegger juntan pesos acá, no se pueden llevar los pesos. Tienen que pasar esos pesos a dólares. Por eso en el RIGI, por eso en el Super RIGI, dice que tienen acceso libre y sin ningún tipo de restricción a los dólares para sacarlos del país. Y como necesitan dólares, van y nos endeudan a todos para beneficiar a sus amigos. Eso es estructural. Por eso decía, cosas estructurales. Debemos más plata que cualquier país del mundo, que países en guerra, que países destrozados, que Ucrania, que cualquiera de esos países devastados deben menos que nosotros. Eso es estructural. El año que viene hay que pagar 28.000 millones de dólares. 5.000 al FMI y 23.000 a privados. ¿De dónde va a salir? El próximo gobierno, yo no sé quién quiere gobernar la Argentina a partir del año que viene. Entre 2027 y 2031, la Argentina tiene que pagar más de 100.000 millones de dólares. Y aún con Vaca Muerta funcionando a full, el RIGI, el Super RIGI, la mar en coche, no va a haber esa plata. No está. ¿De dónde va a salir eso? Eso es lo tremendamente estructural de lo que están haciendo. Y de un lugar que podría salir es de, bueno, crecer, que es un poco la frase de Néstor Kirchner. Déjenme crecer y los pago. Y les pago. De hecho, Kirchner firmó lo que se conocía como el cupón PBI, que le decía a los acreedores, déjame crecer y si crezco más que el 3%, te pago más. Pero déjame crecer. Yo te voy a pagar. Pero déjame hacer algo. Bueno, acá es al revés. Vuelvo a Sturzenegger ayer en Infobae, porque ahora dijo que todo anda fenómeno y no cayó el empleo. Mirá. Yo digo que este semestre, o sea, el primer semestre del 2026, va a ser el semestre con más reformas estructurales desde el año 89. O sea, este va a ser el semestre donde vamos a tener el éxito más grande en la gestión del gobierno. Pero pues tenés la enorme duda de la velocidad de esa desregulación y la aparición y la creación de las nuevas empresas y las nuevas oportunidades. ¿Qué pasa en el medio con un montón de gente que se queda sin laburo? Bueno, pero a ver, ¿dónde está la gente? A ver, la tasa de desempleo no se ha modificado prácticamente. Subió, pero hay 200.000 empleos menos. Pero es mínimo, entonces, y vos tenés una fuerza de trabajo que va aumentando. Lo que nos preocupa a todos es que eso el gobierno, crezca. digamos, el gobierno, mejor dicho, el mercado laboral va generando los trabajos en función. O sea, no tenemos una dislocación como vos podrías haber tenido al fin de la convertibilidad o lo que fuera. Bueno, ahí está, es muy buena. Ahí Cecilia Buffet se llama la colega que estaba ahí. Entiendo que estaba Ramón Indar también, o sea, una buena mesa ahí periodística preguntándole. Y dice Sturzenegger que el nivel de empleo no se ha modificado. Entren a la página del INDEC y van a ver qué dice el INDEC. La tasa de actividad, que es lo que dice Sturzenegger, bajó. Cuarto trimestre de 2024, 48,8. Cuarto trimestre de 2025, 48,6. Ahí bajó. Y la desocupación pasó del 6,4 al 7,5. O sea que subió. Es falso lo que dice. El tipo se sienta ahí y dice,
cualquier barbaridad. Ahora, pues sí, bueno, será discursivo. Ahora, también nos pone en peligro, porque en el afán desregulador Sturzenegger dijo no hay que controlar nada. Por ejemplo, ¿por qué vas a controlar los medicamentos que tomamos acá si los controlan en los países al cual se los compramos? Y pasó algo muy curioso ahora que se habla tanto de IA. En Estados Unidos pusieron a una IA a habilitar medicamentos. Y al tiempo se dieron cuenta que la IA falló. Falló. Y vos decís, bueno, problema para los yanquis. No, problema para nosotros, porque Sturzenegger dice que no hay que controlar nada, total se controla en otro lado. Y eso es una de las tantas formas de perder soberanía. Ayer, entre tantas barbaridades que dijo que, por ejemplo, nadie tiene que sacar licencia para conducir. Mirá. Entonces él dijo, las licencias de conducir, ¿sabes qué? Como es tan corrupto el sistema, no va a haber más examen de conducción. O sea, vos vas, te presentás, decís quiero mi licencia de conducir, bueno, te la dan. 10 minutos. Sin test, nada. Y vos decís, ¿qué pasó? Ahora... Pará, déjame terminar el remate. Sí. Bajaron los accidentes. Porque yo te digo, pero vos, probablemente si por vos no otra sabés razón, manejar, ¿no? si vos no sabés manejar, vas a sacar la licencia, te vas a subir un auto. O sea, ese tipo de personas está manejando lugares importantes del país, ¿eh? Como, bueno, cada uno sabe. Entonces, para eso saquemos los semáforos. Total, ¿quién va a cruzar si sabe cuándo tiene que cruzar? Entonces todos vamos a querer cruzar a la vez. Y nos la vamos a poner. Ese es el tipo de personajes que ayer también, porque entiendo que lo invitaron porque había una novedad respecto de la BTV. Que la BTV es re rompebolas, ¿eh? Re rompebolas. O sea, tenemos que hacerla, que renovarla, tener que... Pero bueno, la BTV dice que el auto está apto para andar. O sea, andan los frenos, andan los amortiguadores, tenés los guiños, tenés las luces. O sea, ¿cómo podemos convivir manejando? Y el Estado controla eso. Bueno, para Sturzenegger dice que eso es un curro. Y ayer explicaba que ahora sacaron ese curro, según Sturzenegger, y el mecánico, que es el tipo que te arregla el auto, te va a decir si el auto está apto para... Que es como, nada, que se arregle todo. Pero escuchen además cómo lo justifica, mirá. Todo esto es una discusión, podemos hacer, digamos, un pequeño pie de página porque las estadísticas viales indican que solo el 1% de los accidentes se producen por defectos de los autos. O sea que arranquemos por ahí, ¿no? O sea, digo, no estamos discutiendo la revisión, porque nosotros no hemos sacado la revisión sigue, pero digo, hay una discusión para tener, ¿no? O sea, hemos montado toda esta estructura de control para algo que es el 1% de los accidentes, por eso hay muchos países que no la piden a la BTV, o la piden solo cuando cambias el auto, o cuando lo vendés al auto, o lo que fuere. Además de ese 1%, el 70% es neumáticos y frenos, que es obvio, ¿no? O sea, si te rompe la lucecita adentro, no pasa nada. Entonces, el 90% de los accidentes son exceso de velocidad y alcohol. Bueno, primero la BTV se ve que nunca la hizo, no se fija en la lucecita de adentro, para arrancar. Pero, ¿por qué será que solamente el 1% de los accidentes son por fallas en los autos? ¿No será porque los controlamos? Y que si un auto falla, no lo dejan circular. O sea, tan pobre todo. Tan pobre. Que es, además, otra de las cosas que está haciendo Sturzenegger, que es ponernos en riesgo todos los días. Ponernos en riesgo todos los días. Ayer también habló del cierre del INTI. Mirá. El nombre oficial del INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sí. Y el nombre que uso yo es el Instituto Nacional de Trabas Industriales. ¿Por qué? Porque vos tenías como que para poner en el mercado ciertos productos, tenías como que certificarlos con el INTI. Entonces iba el productor, les tardaba 1 año, 2 años para que le certifiquen, le pedían Cometa para certificarlo, ¿me entendés? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es básicamente decir, esas certificaciones las puedes hacer en el sector privado, entonces le das como una agilidad. Y ocurrió que cuando se abrió, nosotros una de las grandes reformas que hemos hecho este año afortunadamente, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que cambia realmente todo. Y no sé si ustedes se enteraron que en huevos, en miel, y en arroz. Miel, arroz y huevos. Pero escuchá, pero en los 3 productos, los productores argentinos coparon toda la cuota sin arancel de la Unión Europea. Así, ¡pa!
Bueno, en parte fue porque desregulamos estas cosas. Cuando desregulás el INTI, cuando cerrás el INTI, no hay más controles. El INTI controla, por ejemplo, que cuando cargas nafta en el auto, el surtidor ande bien y no explote. Que cuando te subís a un ascensor, el ascensor esté bien. Que cuando te dicen que tal cosa pesa tal cosa, pese eso, mide tal cosa, mida eso. Eso hacía el INTI. Además de laburar con pymes en desarrollo, los cierran. Y te pone en riesgo. Ayer también habló Sturzenegger de las universidades. Mirá. El Congreso aprobó 2 veces una ley de financiamiento educativo que Sí. es una ley que podrían cumplir. Hay una ley, hay 2 leyes que básicamente dicen que el Congreso no puede emitir una ley sin decir de dónde viene la plata. Y es muy fácil para el Congreso decir de dónde viene la plata, porque, por ejemplo, el financiamiento universitario hubieran dicho que subíamos el IVA 1,5 puntos y listo, y se acabó la historia. Está bien, listo, pagamos todos los bienes 1,5 puntos más, todo lo que compramos en Argentina y Pero no hacemos puede lo que... el Ejecutivo reasignar partidas para hacer cumplir. No en esa magnitud. Eso es muy sabio, porque si no, es un tema político lo que hace el Congreso, que es tratar, digamos, de ponerlo en un lugar incómodo al Ejecutivo, sin hacerse cargo que ese gasto hay que financiarlo. Te digo, muchachos, digan cómo se financia esto, no hay ningún problema. Y es facilísimo. Súbanle el IVA 1,5 puntos y se acabó la historia. Se financia. Ahora tendrán que decirle a la sociedad, todo lo que todo el mundo va a comprar va a salir 1,5 puntos más, van a pagar 1,5 puntos más, les van a bajar el salario 1,5 puntos más para financiar esto. Bueno, no. Lo concreto es que lo que hizo el gobierno fue bajar los impuestos a los ricos. Pero sobre todo bajó un impuesto particular, que es el impuesto de bienes personales. Que no pagamos nosotros, nadie de los que está acá paga, pero pagan los que más tienen. Y pagaban el 2,5% de lo que tenían declarado. Y el gobierno se los bajó a 0,25, o sea, les dividió por 10 el impuesto. Y además les permitió, por si viene alguien a cambiarlo, pagar por anticipado varios años. Recaudó un poquito, pero lo que hizo fue bajar los impuestos a los ricos. Con esa baja se cubría la ley de financiamiento universitario. Solo con esa baja. Entonces, es tan terrible Sturzenegger contando sobre estas cosas que es un peligro. Por eso peligro Sturzenegger suelto. Quiero ir ahora, vamos directamente a lo que pasó ayer en el Congreso, porque me parece muy grave, porque charlamos mucho con María ayer sobre esto y discutíamos, ella estaba muy optimista porque se había frenado la ley de extranjerización sin límite de la tierra. Entonces dijo, una buena, ¿sí? ¿Es correcto? Muy optimista me parece un montón. Le quito muy, optimista. Dije, no se va a tratar de esta ley hoy. No se va a tratar de esta ley, una buena. Sí. Ahí coincidimos, obviamente, mientras más se postergue esta ley y si en algún momento se logra frenar, buenísimo, pues lo que quiere hacer el gobierno es que venga un extranjero y se pueda quedar con toda la tierra que quiere el país, siendo que ya hay lugares donde hay municipios donde más del 15% de la tierra es del país y el mapa que mostraba María esta semana, donde la mayoría de esas tierras en manos de extranjeros son en lugares de frontera y donde hay recursos naturales, lo cual es un problema para nosotros. Esa fue una buena. Ahora, yo estoy muy preocupado por lo que pasó ayer en el Congreso, por este tuit de Juan Bautista Máiquez, que es el ministro de Injusticia, que estuvo en el Ministerio de Justicia con Mauricio Macri y era el encargado de ir a apretar a los jueces y de armar la persecución judicial, que tiene como secretario de Justicia, que menciona ahí, a Santiago Viola. Santiago Viola es un tipo que armaba las causas con la CIDE. Fue el tipo que inventó, por ejemplo, que Cristina se juntaba con el juez Casanelo en la Quinta de Olivos y ahora es secretario de Justicia. Y el tipo ayer festejó, Juan Bautista Máiquez, que tiene a su papá en la Cámara de Casación, a su hermano como su jefe de gabinete, a su otro hermano como juez. Es una pyme del negocio judicial. Y ayer festejó Máiquez, que tiene muchos vínculos con el poder económico, sobre todo, y que es, repito, uno de los principales responsables de la persecución judicial que sufrieron Cristina, Vudú, Debido. Y cuando asumió Máiquez, acá decíamos en este mismo espacio editorial, que Karina Milei había contratado sus servicios, pero que tuviera cuidado porque Máiquez tiene terminales propias. Máiquez es un tipo muy poderoso.
Y yo sé que ahora me dicen, che, pará, dejá de meterte con este tipo, porque además es un tipo joven, muy poderoso, su papá está ahí en la Cámara de Casación, te pueden meter en cana. ¿Qué va a hacer? Pero la verdad que el tipo estaba muy contento, y quiero recordarles que Máiquez es uno de los que fue al Lago Escondido, invitado por el Grupo Clarín, junto con otros jueces y espías, a pasar un fin de semana, y que cuando volvieron de ese fin de semana y los descubrimos, era el tipo, el ministro, hoy, el que está festejando, que decía cómo encubrirlo. Mirá. Fuimos víctimas de un espionaje ilegal. Más allá de eso, y para tener guardado abajo del colchón, eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. Yo no creo que sea necesario usarla en ningún momento, pero por la duda, para tenerlo. Ahí estaba, Juan Bautista Máiquez. Hacer una facturita por las dudas. Pues los tipos no podían explicar que viajaron al Lago Escondido, que se subieron a un avión privado, que fueron a la quinta de Joe Lewis, que estaba Jorge Rendo, uno de los capos de Clarín, que estaba Pablo Casey, otro de los capos de Clarín. Entonces tenían que inventar que eso no había sido dádivas, que se lo habían pagado ellos. Eso ya está comprobado que no fue así. Ahora, después decía que tenían que ponerse como víctimas de espionaje ilegal. Y eso fue mi culpa. En la causa judicial consta que, como yo publiqué acá en el Destape la planilla de ese vuelo, lo cual hace que no puedan decir que el vuelo no existió, bueno, ahora son víctimas. ¿Y qué hizo la cofradía de Comodoro Pi? Dijo eso. Primero se robó la causa estaba en Bariloche, se la trajo a Comodoro Pi y la cerraron sin investigar nada. Ese señor, ese que escucharon recién, que es ministro de Justicia, ayer metió 74 jueces y va a seguir metiendo, ahora les voy a mostrar. 74. Y lo hizo con el apoyo en 72 de los 74 expedientes que se votaron ayer, con el apoyo de todo el peronismo. Y yo no lo puedo entender. Sobre todo porque si uno escuchaba ayer las cosas que decían los senadores, senadoras peronistas, decían cosas como la que dijo Anabel Fernández Agasti, que es senadora por la provincia de Mendoza, del núcleo chico de Cristina, Mesa Chica, y escuchen lo que contaba de no solo los nombres, sino la irregularidad de todo el procedimiento. Mirá. No quiero empezar mi alocución sin antes decir que nuestro bloque, el principal bloque opositor, no tiene integrantes en la Comisión de Acuerdos. No tiene ni un integrante en la Comisión de Acuerdos. Esta situación institucional es inédita por el deber que tenemos quienes pertenecemos al bloque opositor de control. Es el deber que nos puso la ciudadanía de controlar los actos de gobierno. Necesitamos llamar a la reflexión al oficialismo con que cumpla con la Constitución y las leyes y con el mandato popular. A ustedes el mandato popular le dice que tienen que gobernar la Argentina, al peronismo le dice que tiene que ser oposición y controlar los actos de gobierno. Esto está imposibilitado porque, repito, el bloque principal opositor no tiene designado a los miembros a ningún miembro y tampoco a los miembros que corresponden según nuestro número en esa comisión. Bien, uno escucha eso y dice, votaron en contra entonces. Y no, votaron todos a favor. Excepto en dos casos, uno de una exsecretaria de Ercolini que va para un juzgado de La Plata, si no recuerdo mal, y otro que ahora voy a hacer más foco, que es el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Excepto en dos casos, en todo lo demás salieron por unanimidad. Entonces, yo sé que ahora van a decir, pero le haces el juego a la derecha por decir estas cosas, porque si hablas mal del peronismo, entonces, ¿a quién va a votar la gente? Y van a ir menos a votar. Y bueno, mi responsabilidad como periodista es contarles esto. Porque además, como cubro hace muchos años temas judiciales y conozco a los personajes que ahora les voy a contar, y escucho sistemáticamente reclamar que el principal problema de la Argentina es que Cristina está presa, y yo saben que creo que Cristina está mal detenida.
Es una barbaridad judicial. Cristina ha sido perseguida, hostigada. Quisieron cometer un femicidio con ella. Hostigaron a ella, a su familia. Es una barbaridad, pero que va a quedar en la historia. Pero no entiendo cómo se conjuga Cristina Libre con votarle 72 pliegos judiciales a Juan Bautista Máiquez, que es el tipo que hizo de todo para que Cristina estuviera en cana. De todo para que Cristina estuviera en cana. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Saldrán a explicarlo como quieran, pero hacerle el juego a la derecha es votar jueces que pone la derecha. Porque esos jueces no se van a quedar 2 minutos. Los jueces son de por vida. Si alguno de los jueces que votaron ayer tiene 50 años, tiene 25 años por delante de juez. 6 gobiernos. 6 gobiernos. ¿A cambio de qué votaron eso? ¿O no la ven? ¿O cuál es la explicación? De verdad, lo trato de entender. Porque además, como hace muchos años que cubro esto y hablo con muchos de los actores, siempre me dicen, tenemos una estrategia. Porque ahora vas a ver que entonces nosotros le damos este y nos van a dar el otro, entonces vamos a poner un juez de la corte y qué sé yo. Y como hace mucho que cubro esto, sé que todas las estrategias judiciales de ese núcleo de estrategia judicial del cristinismo han fallado todas. Todas. Tiene eficacia 0. Y no es una chicana, es un dato. Eficacia 0. Cristina está presa. Alguien me dirá, las negras también juegan. Sí, ya sé que del otro lado juegan. Pero si vamos a ir por eficacia, Cristina está presa. Y mal presa. Una causa armada. Con jueces que jugaban al fútbol en la quinta de Macri, con el fiscal que jugaba al fútbol en la quinta de Macri, con esta Corte Suprema, con esta Cámara de Casación, con los tipos que se juntaban con Macri en Olivo. Con todo eso yo lo publiqué yo. Nosotros descubrimos acá en el Destape eso. Nos van a venir a decir que no fuimos parte de esa persecución. Todo lo contrario. Hemos denunciado esa persecución durante tantos años. Por eso, para tener coherencia ideológica, yo no entiendo por qué votan los pliegos que manda el tipo que hizo todo para meter la presa. La verdad no lo entiendo. No sé cómo lo van a explicar, qué van a decir, etcétera. Después está el capítulo, que no quiero profundizar, porque lo explicó muy bien María hace un rato, de la jueza María Victoria Micheli, que viste que ayer se llevó toda la atención porque el gobierno mandó su propuesta y de repente Milei la quiso sacar porque es la cuñada de Hugo Alconada Amón. Entonces de repente parece que es la mejor jueza de la historia. Mira, no lo es, y ayer hubo una internita del gobierno y una puja de poder, que es lo que explicaba María hace un rato, de Patricia Bullrich, exponiendo un poco esta fragilidad que tiene el gobierno a la hora de tomar algunas decisiones en el Senado como esta. Veremos qué hace Milei con esta decisión, porque requiere un paso más que sea jueza, que es que Milei la designe, que salga en el boletín oficial. Y Milei tiene un antecedente para no hacer esto que lo hizo Cristina. Una vez salió un pliego judicial del Senado y Cristina nunca lo designó. Entonces, veremos cómo termina esa historia. Ahora, también está el pliego de Rosati, del hijo del presidente de la Corte, de Horacio Rosati, que se salió sin los votos del peronismo, salió igual. Salió con 44 votos a favor y 20 negativos. Ahí hay una cuestión también de los gobernadores, que ¿qué están pagando? Porque Horacio Rosati, el presidente de la Corte, tiene cajoneadas las causas donde un montón de gobernadores le están pidiendo que el gobierno nacional le devuelva la plata que le roba a las provincias. Porque el gobierno nacional le roba plata a las provincias. Y Rosati no las resuelve. Y no es que no las resuelve porque entraron tarde, porque por ahí no conocen cómo funciona el Poder Judicial, pero la Corte no resuelve los casos por orden de llegada, las resuelve por decisión unipersonal del presidente de la Corte. Este caso se toma, este caso no se toma. Bueno, decide no resolver el decreto 70-2023, las denuncias de las provincias y particularmente de la provincia de Buenos Aires contra el gobierno nacional. Decide qué avanza y qué no avanza. Ahora, lo que avanzó fue el pliego para que el hijo del presidente de la Corte sea juez. ¿Ese es el precio? Y además, ¿cuál es la transacción? El presidente de la Corte cajonea las causas que le interesan a Milei y entonces Milei le nombra a su hijo juez.
O los gobernadores negocian con el presidente de la Corte nombrarle a su hijo juez para que les resuelva a favor los casos. ¿Cuál es? ¿Alguna de las dos es? Porque no es que es el mejor juez del mundo, el hijo de Rosati. Tiene bastantes quilombitos en la provincia. No quiero ni siquiera meterme con eso, simplemente llamar la atención. Si el problema era la cuñada de Alconadamón, ¿qué decir con el hijo del presidente de la Corte? Ahora, solo ahí el peronismo no acompañó. Después acompañó un montón de pliegos, por eso yo no lo entiendo, que se los quiero simplemente nombrar. Están las planillas disponibles, o sea, unanimidad, todos. Ayer, por ejemplo, fue aprobado el pliego de Fernando Strasser para la Cámara Federal de Seguridad Social. Vos decís, ¿quién es? Bueno, Strasser fue el tipo que utilizó Mauricio Macri para unificar todas las causas contra la reforma previsional que hizo Macri y frenarlas. Bueno, ahora era juez de primera instancia, ahora lo quieren poner de camarista. ¿Para qué? Porque se va a venir otra reforma previsional de Milei. Y este tipo que ya hizo esto con Macri, ahora va a estar en un cargo más importante, camarista de Seguridad Social. Ayer lo votaron. Ayer votaron el pliego de Javier Arzubi Calvo. Me decís, ¿quién es? Bueno, era el secretario del juez Lijo, que es el que armó buena parte de las causas judiciales. Es el que mandó a detener en pijama vudú. El que filtraba las escuchas de Cristina con Parrilli. Su secretario va a ser juez. Ayer votaron por unanimidad, el pliego de Ana María Cristina Juan. Vos me decís, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, es la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que es el que tiene el caso Libra. ¿Quién está pagando qué ahí? Y quiero hacer un paréntesis. Muchos de estos casos estaban hace mucho tiempo dando vueltas, que entraban o que no entraban, pero no salían. Y ahora de repente se los votan todos. Ayer votaron a Pablo Ezequiel Wilk. Y vos me decís, ¿quién es Pablo Ezequiel Wilk? Y bueno, es el que es investigado por la Gestapo, por el armado de la Gestapo antisindical. El que arreglaba con los tipos de la CIDE cómo utilizar a los espías para perseguir sindicalistas. Era secretario del juzgado de Quilmes, de Luis Armela, que además sigue siendo juez. Armela, recuerden, era el juez que estaba a cargo de la causa Riachuelo y ponía a su mujer a hacer la obra pública en el Riachuelo para llenarse de plata. El tipo no solo sigue siendo juez, sino que es su secretario del que armaba la Gestapo antisindical. Y ahora va a ser juez. Y ahora va a ser juez. ¿Qué votaron ayer? ¿Qué acompañaron? ¿Qué hay atrás de esto? Y insisto, yo tomo este riesgo, ¿viste? Porque cualquiera de estos tipos en algún momento me va a tocar a mí. Por cómo venimos. Pero no lo logro entender. La lista es larga. Está el hijo del... Si es por hijo, está el hijo del fiscal Moldes. ¿Se acuerdan del fiscal Moldes? El fiscal Moldes era el fiscal federal de Comodoro Pi también. Pieza clave en la persecución de Cristina. Ayer le votaron a su hijo para que sea fiscal. Juan Moldes. Hay un montón, ¿eh? Está lleno, o sea, 74 votaron ayer. Ahora, se viene una peor. El miércoles de la semana que viene hay reunión en el Consejo de la Magistratura. Y se va a discutir quién integra la Cámara Federal de Comodoro Pi. Y estos son los nombres que están en el concurso en primer lugar. Se los muestro porque vale la pena que lo leamos. Es la placa 46, perdón, me salté uno. La 46. Porque ahí hay nombres muy pesados. En la primera terna está Fernando Poviña, que es, ojalá fuera Poviña, es un juez tucumano, fue el único que se metió con el caso Blaquier. Está Agustina Rodríguez y está Pablo Yadarola. ¿Saben quién es Yadarola? Otro de los que fue al lago escondido. Ahí, ternado para la Cámara Federal de Comodoro Pi. Y en la segunda terna está Julio César Di Giorgio, está Cecilia Incardona, que viene trabajando bastante alineada con el gobierno como fiscal en Lomas de Zamora, y está Pablo Bertuzzi, que fue el tipo designado a dedo ahí, que no le fue bien en el concurso, ahora lo hicieron subir, pero no le fue bien en el concurso, y que está ahí a dedo designado por Macri e interviniendo en todas las causas contra Cristina. Esto se trata el miércoles en el Consejo de la Magistratura. El miércoles.
Vamos a ver si también ahí el peronismo presta sus votos, porque se necesitan 2/3 de los integrantes del Consejo de la Magistratura, para que salga una terna, donde después el presidente elige a dedo entre los 3 que le mandan. Eso es siempre así, no es por mi ley, es siempre así. El Consejo de la Magistratura le manda 3 opciones, el presidente elige a dedo. Bueno, esa es la situación. Y todos estos tipos, finalmente en algún momento, ya sé que son de distintos temas, qué sé yo, tienen que discutir los temas trascendentales nuestros. ¿Quién va preso y quién no va preso? ¿Qué pasa con una reforma previsional? ¿Qué pasa con una reforma laboral? Y se los entregaron todos a Máiquez. Y en el medio, mientras estaban entregándole todo, el gobierno entregaba nuestro río Paraná. El gobierno entregaba nuestro río Paraná ayer a una empresa absolutamente alineada con la Embajada de Estados Unidos. Es tan alineada que en las últimas horas la propia empresa publicó un comunicado, pone esto como último, publicó un comunicado de la empresa porque la otra empresa competidora decía, no, cuidado que esta empresa va a tener materiales chinos. Y la propia empresa publicó este comunicado que les muestro, donde dice, no, de ninguna manera, nosotros nos reunimos con el embajador de Estados Unidos y vamos a utilizar tecnología de Estados Unidos, dice ahí. Fue diseñada bajo estándares internacionales de seguridad operativa, interoperabilidad, dice, incorporando soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales líderes a nivel global y proveedores especializados de reconocida trayectoria, priorizando principalmente soluciones provenientes de los Estados Unidos. Y dice más abajo, nuestro esquema de financiamiento y proveedores no contempla participación de empresas chinas. ¿Por qué una empresa que se queda con nuestro río Paraná dice que solamente va a trabajar con tecnología yanqui y nada de China? ¿Entienden el nivel de entrega de todo esto? Bueno, esto es lo que pasó